Hola traders, análisis semanal como siempre grabado el lunes para el canal de IG. Hoy es 24 de julio, uno de los últimos lunes del mes de julio. Grabamos esto hacia las 10 y 22 de la mañana. ¿Y qué ha pasado? Bueno, al margen de la resaca electoral que tenemos en España tras las elecciones ayer y un resultado poco esperado por las encuestas que había, esto quizá podría tener cierta influencia en el IBEX, pero probablemente más bien en el corto plazo, ¿no? Porque las grandes tendencias globales no deberían verse afectadas. El mercado a nivel global se mueve por otro tipo de fuerzas. Lo cierto es que la economía española, aunque es la cuarta de la Unión Europea, pues su influencia a nivel mundial pues es bastante escasa. Pero puede que en el corto plazo sí que podamos ver en el IBEX cierta volatilidad, cierta indecisión ante el resultado por la simple razón de que, bueno, seguramente tengamos un tiempo en el que no esté claro si se puede formar un nuevo gobierno, si se va a una nueva repetición electoral, ¿no? En todo caso, llega en un momento en el que el DAX, las bolsas europeas estaban llegando a una resistencia importante, llevan ya, de hecho, algo más de 2 meses en un movimiento lateral y empezando a llegar resultados de las encuestas de jefes de compras, los PMIs, que son más bien negativos, ¿no? De hecho, hoy lunes, ahora lo veremos, han salido ya los resultados de los PMIs europeos y están arrojando un resultado muy negativo para el sector industrial europeo, que empieza a arrastrar ya al sector de servicios, ¿no? Lo veremos, pero antes de continuar, si os gusta el vídeo, por favor, darle a me gusta y suscribíos y activad la campanita para que os avisen todos los lunes cuando emitimos este vídeo de análisis semanal completo en el que vemos el calendario de noticias de la semana pasada, el de la semana siguiente y bajamos a los gráficos para hacer un análisis técnico de por dónde pueden ir los tiros. Una cosa, este va a ser el último vídeo que grabo a lo largo del verano, ya volveremos en septiembre, paramos en agosto, que todos tenemos que descansar un poquito, pero vamos con ello. Si os suscribís os avisarán del próximo vídeo y así no tendréis que estar pendientes de cuando se produce. Ya sabéis, suscribiros y activar la campanita. Bueno, vamos con ello. Comencemos con el calendario de noticias de la semana pasada, donde tuvimos el lunes en China un PIB peor de lo esperado, pero vayamos directamente al martes, donde salían las ventas minoristas en Estados Unidos que arrojaron un resultado pues peor de lo esperado, ¿no? No negativo, pero sí peor de lo esperado, es decir, se aprecia cierta ralentización en las ventas minoristas en Estados Unidos, lo cual pues es consistente con la idea de un entorno de subidas de tipos de interés, hipotecas más altas, créditos al consumo más altos y por lo tanto pues eso tiene que tarde o temprano provocar cierta ralentización en las ventas minoristas, ¿no? Lo cierto es que los datos de empleo en Estados Unidos siguen siendo potentes, siguen aguantando bien, incluso empiezan a mejorar todavía algo más respecto a lo que hemos visto en primavera, que hubo cierto deterioro, pero muy leve. El miércoles salió el IPC en el Reino Unido, altísimo todavía, están niveles muy altos todavía, en torno al 8%, algo mejor de lo esperado, se esperaba el 8,2 y ha sido el 7,9%. Pero esto probablemente impulse a la libra todavía algo más de tiempo, luego veremos en el gráfico que está en tendencia alcista, y la razón es que con una inflación tan alta y además con un core, con una inflación subyacente que no desciende, que se estanca en torno al 7%, lo más probable es que el Banco de Inglaterra tenga que subir tipos por más tiempo y hasta más arriba de lo que van a hacer en Europa, el Banco Central Europeo, lo que va a hacer la Fed, ¿no? Lo cual probablemente impulse un cierto carry trading, un cierto diferencial de tipos de interés a favor de la libra, que estimule la tendencia alcista que estamos viendo, o que sostenga la tendencia alcista que estamos viendo en el cable, ¿no? en la libra dólar. El IPC en Europa también salió, en principio sin sorpresas, porque salió el final, ya había salido el adelantado, se esperaba 5,5 y es lo que ha habido. Ahí vemos todo el proceso de desinflación en Europa, pero todavía la subyacente sigue muy alta, ¿no? De ahí que probablemente el Banco Central Europeo, pues en la reunión que tiene este jueves, esta semana tenemos salida de tipos el miércoles en Estados Unidos y el jueves en Europa y el viernes en Japón. Pues lo más probable es que en esa salida de tipos del jueves el Banco Central Europeo siga
apostando, siga prefiriendo subir 25 puntos básicos los tipos de interés, y ya veremos si no vuelve a subirlos después del verano, porque con una inflación subyacente estancada en torno al 5 es difícil ver bajar la inflación general por debajo del 5, ¿no? Y recordemos que el objetivo del Banco Central Europeo es mantenerlo por debajo del 2%. El jueves tuvimos solicitudes de desempleo, como siempre, como todos los jueves en Estados Unidos, que nos está permitiendo seguir de cerca los datos de empleo de, pues eso, cómo va a resistir la economía americana la subida de tipos de la Fed. Y bueno, aquí vemos que despuntó algo el desempleo, pero ahora empiezan a mejorar los datos de desempleo, ¿no? Vamos con esta semana, que es la semana fuerte en cuanto a salida de noticias, despedida y cierre, le llamo yo, porque es justo la semana previa que acabe el mes de julio, o la semana de final de julio, digamos, pero viene cargadita. Hoy hemos tenido PMIs en Europa pues potentes, muy potentes, noticias muy importantes, porque nos indican, son indicadores adelantados de hacia dónde puede ir la economía en los próximos meses, ¿no? Y fijaos cómo el sector manufacturero en Europa sigue deteriorándose, sobre todo por el deterioro del sector manufacturero, del sentimiento del sector manufacturero en Alemania. Estamos ya por debajo de 40 puntos, 50 es equilibrio, por debajo de 50 es pesimismo y probable recesión, y estamos ya en 38, es decir, estamos en niveles que no veíamos desde la pandemia, y sobre todo anterior a la pandemia, pues no veíamos desde la crisis financiera, ¿no? Fijaos cómo en la crisis financiera llegamos a niveles de 30 y tantos, ¿no? Es decir, pesimismo importante en el sector manufacturero europeo, que sin duda terminará arrastrando al sector servicios europeo también. Aquí vemos el alemán como sector servicios se está deteriorando también, todavía en la zona positiva, pero probablemente siga deteriorándose. Y si nos vamos al agregado de Europa, pues un poco en la misma línea que el alemán, ¿no? Esta tarde, dentro de un ratito, en pocos segundos, de hecho, va a salir el del Reino Unido, y esta tarde tenemos va a salir el de Estados Unidos, ¿no? El de Estados Unidos estaba viniendo más o menos igual que estaba viniendo el de Europa, con un cierto decalaje, quizá no tan negativo, pero fijaos cómo después de esa aparente recuperación que íbamos a tener, en el que parecía que iba a entrar de nuevo el sector manufacturero en zona positiva, en zona optimista, pues no ocurrió eso, y se produjo a partir de mayo, junio, una nueva caída en el sentimiento de los jefes de compras del sector industrial en Estados Unidos, ¿no? Veremos si en los próximos meses se profundiza o por el contrario pues se queda en un nivel algo más alto, ¿no? En todo caso, el europeo es el que está ahora mismo peor. Preocupante su tendencia, porque no solo es que esté en niveles bajos, sino que esa tendencia se ve constante, y por lo tanto quizá estamos con los primeros avisos de lo que puede ser un frenazo, llamémosle recesión, llamémosle frenazo o llamémosle como queramos, ¿no? Porque con un sector de empleo tan fuerte como está, pues la verdad es que hay un buen colchón, hay un buen margen de aterrizaje para que ese frenazo económico pues no fuera excesivamente duro, pero evidentemente nadie tiene una bola de cristal y las incógnitas están ahí, ¿no? Deterioro en el sentimiento económico. Fijaos, ha salido ya el del Reino Unido, acaba de salir, y podemos ver cómo el sector industrial del Reino Unido también algo mejor que el europeo, pero también tendiendo a la baja, ¿no? ¿Qué más tenemos? El miércoles, al margen de la salida de tipos de Estados Unidos. Importante estar pendientes de la evolución del M3, que es la cantidad de dinero que hay en Europa, ¿no? El dinero en circulación, llamémosle así, ¿no? El M3, el agregado monetario, ¿no? En el que se puede ver ese vaciado de liquidez del sistema para intentar controlar la inflación, ¿no? Vendría a ser la cantidad de dinero en circulación que hay, ¿no? Esto es en porcentaje, es decir, esto no es una cifra absoluta, sino es el crecimiento del M3, ¿no? Y fijaos cómo ese crecimiento del M3 pues se ha reducido muchísimo en los últimos meses, precisamente como consecuencia de esa subida de tipos de interés. El M3 solo puede bajar por tres razones.
Una, por subida de tipos de interés, es decir, porque las políticas monetarias se endurecen, ¿no? Se drena liquidez del sistema. Otra puede ser porque viene una recesión, ¿no? Viene una recesión, deja de consumirse, deja de invertirse y por lo tanto el M3 recibe un frenazo, ¿no? Como el que vimos aquí, ¿no? En la crisis financiera. Y el tercero sería por una reducción de los presupuestos fiscales. Bien, el último es ciencia ficción hoy en día, porque sabemos que ningún país está reduciendo, muy pocos países, por lo menos de los principales, muy pocos están reduciendo su balance fiscal, su gasto fiscal, más bien todo lo contrario, ha crecido mucho y es un círculo vicioso que cada vez las economías dependen más de eso y es un problema de difícil solución en el corto plazo. Sabemos que se está gastando más y aún así estamos viendo que el M3 está disminuyendo, ¿no? A pesar de ese aumento del gasto fiscal. Sabemos también que la política monetaria se ha endurecido. Lo único, cabría pensar o cabría dudar de si dentro de esta caída del M3 no está también oculto un indicador adelantado de una posible recesión, ¿vale? Y lo hilo con los PMIs que estamos viendo. Entonces podría haber en los próximos meses una recesión causada por esa subida brusca de tipos de interés, causada también por, bueno, un pesimismo, como estamos viendo. Bueno, esa no sería la causa, sería el indicador adelantado, ese pesimismo manufacturero, ¿no? En todo caso, a nosotros lo que nos interesa es su repercusión en los mercados financieros, que ahora enseguida veremos, ¿no? El jueves, muy importante, salida de tipos de interés en Estados Unidos. Actualmente 5,25, se espera que suba todavía un cuartito más. Sabemos que hubo una pausa del 5,50, del 5,25 se mantuvo al mes siguiente en el 5,25 de nuevo, pero ahora es posible que vuelva a subir otro cuarto de punto. Pero no es descartable que no lo suban todavía. Es decir, ahora mismo el mercado, esta columna de aquí es lo que espera el mercado. El mercado espera que se produzca esta subida del 5,50. Si no se produce, esto sería hacia las 8 de la tarde del miércoles, hora española, hora de Madrid. Si no se produce, podría haber bastante volatilidad y podría haber un fuerte impulso en las bolsas, ¿no? Y un cierto deterioro en la cotización del dólar. Y si se produce, habrá algo de volatilidad causada por el momento, pero bueno, el mercado es lo que está descontando, ¿no? Entonces, lo más probable es que ahora mismo suba 25 puntos básicos. Es verdad que la inflación está empezando a estar controlada, pero el mercado apuesta por una subida adicional de 25 puntos básicos y ya después del verano no subir más. Es decir, que este sería el punto de inflexión. Subida de tipos, pausa y a partir de otoño, quizá a finales de año, pues, o principios del siguiente, una bajada de tipos de interés, ¿no? Y estaríamos en este punto, ¿no? En el punto en el que se producen las últimas subidas de tipos. En Europa tendremos la noticia el jueves, a las 2:15 de la tarde, hacia mediodía hora española. También se espera 25 puntos básicos de subida. Esta sí que es mucho más probable. Sería muy, muy raro que nos sorprendiera el Banco Central Europeo no subiéndolos y dejándolos en el 4%. Sabemos que son bastante predecibles, que ellos miran sobre todo la inflación, data, ya sabéis lo que dice Lagarde. Así que lo más probable es que data lleve a esa subida de 25 puntos básicos, ¿no? En el caso de Europa no está claro si esa subida de tipos que estamos viendo, estamos ya llegando a ese vértice, a ese apex, a ese punto de inflexión, o por el contrario, después del verano veríamos alguna subida más, luego una pausa y tardarían en bajar los tipos un poco más, ¿no? Eso es un poco lo que espera el mercado, pero está por ver, ¿eh? En todo caso, esas diferencias que se produzcan en esta salida de tipos, cuando se produzca la pausa en uno o cuando en otro, si el otro sube un poquito antes o un poquito después, van a ir produciendo ciertos rebotes o ciertas idas y venidas en la cotización del dólar o del euro dólar. De ahí ese aspecto de movimiento lateral de giros en V inesperados que se producen
en el euro dólar o en el dólar yen, por ejemplo, y es debido precisamente a esos cambios de un día para otro en las expectativas de cuándo se puede producir ese giro en la subida de tipos de interés, ¿no? El jueves tendremos también PIB adelantado en Estados Unidos. Veremos que el mercado está esperando una cierta desaceleración. Es el PIB trimestral del segundo trimestre. En todo caso, en terreno positivo, ¿no? Para hablar de recesión tendríamos que tener al menos 2 trimestres sin crecimiento. Y por el momento, pues todos los trimestres, los 3 últimos trimestres han sido de crecimiento. Solicitudes de desempleo como siempre, aunque esta semana será menos importante, pero bueno, la mantenemos de cerca para ver que lo que nos está produciendo es un aumento del desempleo, ¿no? Y por último, el viernes, salida de tipos de interés en Japón. No se esperan grandes sorpresas, pero lo cierto es que el Banco de Japón suele sorprender. Probablemente no haya cambios en sus tipos y siga manteniéndose en el terreno negativo de 0,10%. Pero a veces en la forma de decirlo, en cómo anticipan, y además hace poco que tenemos un nuevo gobernador allí, pues es posible que haya volatilidad o haya alguna sorpresa. La hora exacta todavía no la sabemos, pero será a lo largo de la madrugada del jueves, seguramente al final de la madrugada del jueves hacia el viernes, ¿no? Más datos de interés para nosotros, pues bueno, tendremos el IPC alemán, a lo largo del día saldrá. Y el IPC de España, que saldrá hacia las 9 de la mañana, hora española, y donde se puede apreciar ese proceso, ese fuerte proceso de desinflación que estamos viendo, que bueno, son buenas noticias siempre y cuando no continúe por demasiado tiempo, porque podría indicar que España podría ser el primer país en entrar, sobre todo cuando acaben los fastos, las fiestas de verano, ¿no? Ese gran consumo, ese incentivo económico que se produce durante la época, el alto ciclo o la alta estación de turismo, y que tras el verano pues empiecen a llegar datos económicos más negativos, ¿no? En todo caso, es bueno que se encuentre la inflación controlada. Sale también ese día el PIB adelantado en España, que también se espera, es el trimestral, también se espera que continúe cierto frenazo, pero en terreno positivo, ¿no? Y esto siempre es bueno. Vámonos con los gráficos, donde podemos ver que, bueno, empecemos con Estados Unidos, SP500, clara tendencia alcista. En los últimos días cierta toma de beneficios, cerca del 4600, que es un nivel donde, vamos a alejarnos un poquito, es un nivel muy cercano a este máximo relativo de la corrección del año pasado. Por lo tanto, es de esperar que esta resistencia sea importante. Aquí nos vamos a encontrar una resistencia importante que, para ser rota, necesitaremos de argumentos potentes, necesitaremos de volumen, y si no tenemos volumen, probablemente lo que se produzcan primero sean falsas roturas, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos cerca de agosto, prácticamente con un pie ya en agosto, ahí en Estados Unidos el volumen también baja, sobre todo la primera quincena. La segunda quincena está más normalizado el volumen. Es posible que, si continúa la tendencia alcista, todavía le cueste cierto tiempo romper esa resistencia, ¿no? Así que precaución, porque aunque estamos en una tendencia alcista, estamos muy cerca de una resistencia importante. Podría cambiar ese escenario si no se produce esa subida de tipos de 25 puntos básicos el miércoles, como decía. Si no se produjera, pues nos podríamos encontrar un cierto ataque, un movimiento volátil, potente hacia arriba, que luego ya veríamos si es sostenido en el tiempo o es más emocional que estructural, ¿no? Por el momento, como digo, precaución. Con el Nasdaq nos pasa un poco lo mismo. También lo vemos corrigiendo. El nivel 16.000 pues es un nivel que está en este entorno, pues puede generar cierta resistencia. Y vámonos con Europa, donde podemos ver que el DAX lleva tiempo en un entorno lateral, ¿no? Sin decisión. Esto podría ser un proceso de reacumulación, que son procesos en los cuales, tras una tendencia, el mercado necesita tomar... Es como si necesitara tomar aire, ¿no? Es como si necesitara testear el interés comprador y el interés vendedor
de unos y de otros antes de ver si la tendencia continúa, ¿no? Antes de ver si las ballenas, las manos fuertes, posicionan sus peones para movimientos de largos, ¿no? Por el momento, todo apunta a que de momento se va a quedar aquí. Os enseño el DAX para que veáis que el pesimismo, más que pesimismo, porque no estamos ante caídas, ¿no? Pero digamos que todo este argumento alcista que comenzó tan pronto en el DAX se ha ido deshinchando en los últimos meses y ahora mismo pues necesitan nuevos argumentos, ¿no? Si a esto le unimos ese pesimismo en los PMIs manufactureros que hay en Alemania y en el resto de Europa, pues precaución, ¿no? Porque estamos cerca de máximos, en un entorno lateral y bueno, necesita argumentos potentes para continuar el DAX, ¿no? Voy un momento al IBEX, donde podemos ver esas primeras caídas que se han producido en el IBEX a lo largo del día de hoy o de la mañana de hoy. Apenas han pasado, no llegan ni a 2 horas desde que abrió la bolsa de Madrid. Abrió primero con pérdidas, movimientos emocionales de la resaca electoral, pero fijaos cómo en la última hora sobre todo, pues de momento está rechazando. ¿Veis esta vela con forma de martillo? Con lo cual, por el momento la bolsa no va a decidir si el resultado electoral o no va a tomar posiciones en el sentido de si el resultado electoral pues puede o no afectar al IBEX, ¿no? Todavía es pronto, sería precipitado sacar conclusiones y es mucho mejor en este momento aferrarse al análisis técnico tal y como está ahora, ¿no? El contexto general del IBEX es de tendencia alcista, con una congestión del precio que podría ser también un proceso de reacumulación con forma de triángulo, con un ataque a máximos de testeo para testear el poder de los compradores y que podría quedarse aquí estancado durante el verano antes de realizar o bien un ataque a máximos o bien una rotura bajista, siendo la más probable la rotura alcista, ¿no? Por aspecto técnico básicamente. Y el FTSE, pues hemos visto en los últimos días un cierto rebote, pero es que es un índice que está siendo sumamente difícil de analizar en los últimos meses, ¿no? El último movimiento técnico, con calidad técnica que hubo fue este. Aquí tuvimos la crisis bancaria, la crisis de, pues eso, de quiebras de bancos pequeños en Estados Unidos y de Credit Suisse, etc. Un cierto rebote aquí muy difícil de capturar, una nueva tendencia bajista que le llevó a este soporte y ahora una vuelta brusca que parece más bien un rebote, ¿no? Es un contexto de corrección, así que muchísimo cuidado. Ahora incluso se favorece el aspecto triangular de la figura. Muchísimo cuidado con el FTSE porque está realmente complicado ahora mismo, ¿no? Es muy difícil realizar un análisis cuando el índice tiene este aspecto. Japón, por su parte, hoy una sesión completamente parada. Fijaos que Doji ha realizado ahí, ni va ni viene, pero dentro de un contexto todavía de corrección de todo este impulso alcista. China completamente parado, en la parte baja del soporte, eso sí, podemos ver que más bien podría atacar este soporte en algún momento y si le rompiese, lo más probable que veríamos es el inicio de una tendencia bajista, ¿no? Vamos con las divisas, recordando lo que he dicho, esas idas y venidas que podemos esperar entre el euro y el dólar, causado sobre todo por esos cambios en las expectativas de las pausas en los tipos de interés, ¿no? Entonces, fijaos, este primer cambio fue causado por un buen IPC en Estados Unidos, que llevó a pensar que quizá no se producirían más subidas de tipos en Estados Unidos y por lo tanto una caída del dólar, ¿no? En los últimos días hemos visto un cierto rebote y, bueno, entre el miércoles y el jueves probablemente veamos algún movimiento de zigzag también, difícil de capturar, ¿no? O sea, aspecto técnico también complicado. Lo mismo para el euro dólar, pero al revés, ¿no? Para mí todavía no podemos decir que aquí tengamos una tendencia alcista por lo que estoy diciendo. Aunque hemos superado este máximo, es decir, este máximo ha superado este máximo, para mí me resulta aventurado pensar que estamos en una tendencia alcista con todo este escenario de tipos todavía por aclarar, ¿no? En cambio, en Reino Unido, teniendo en cuenta que su inflación está muy mal, todavía está muy mal y tengan que subir los tipos todavía por más tiempo, es posible que nos encontremos con una libra
en tendencia alcista por más tiempo, ¿no? Aunque ojo con esta corrección, esta toma de beneficios o cierres de posiciones largas que nos hemos encontrado aquí, porque ha provocado pues una corrección profunda hacia el máximo anterior, ¿no? Pero de momento el escenario alcista con máximos crecientes y máximos crecientes, ahí lo tenemos, y mínimos crecientes, sigue su curso, ¿no? Entonces, de momento, tendencia alcista para el cable. Dólar yen con esa vuelta tan difícil motivadas por esos cambios en el dólar más que por movimientos en el yen, es decir, estos giros están producidos sobre todo aquí por la depreciación del dólar y aquí por la apreciación del yen y no tanto por una apreciación del yen o una depreciación del yen. Espero que se haya entendido, ¿no? Es decir, correlación total con lo que está haciendo el dólar y más bien podríamos decir que el yen en términos relativos está más bien neutral, ¿no? En cambio, el dólar franco suizo sí lo vemos también en tendencia alcista, una pequeña corrección de toda esta caída que fue potente y por el momento lo más probable es que continúe por algún tiempo más. He dicho tendencia alcista, me refería a tendencia bajista, evidentemente. Aquí lo vemos, sería alcista para el franco, que es la contrapartida del par. Criptos. Bueno, continúa ese movimiento lateral del Bitcoin. Recordar, el Bitcoin avanza muy rápidamente, se tira mucho tiempo en corrección o movimiento lateral, avanza muy rápidamente, se tira tiempo en lateral y a veces incluso cayendo, avanza rápidamente y se tira tiempo en lateral. Entonces, podríamos encontrarnos que se tira tiempo en lateral antes de intentar un ataque a máximos. Así que mucha paciencia con el Bitcoin. Materias primas, por último. Voy a hilarlo también con lo que he comentado de esa fortaleza esa debilidad en el dólar, puesto que todas las materias primas cotizan en dólares, el hecho de que suba a veces puede ser causado por una debilidad del dólar, igual que al revés. El hecho de que baje a veces puede ser causado por una subida del dólar, no tanto por un cambio de valor de la materia prima en cuestión, ¿no? Pero si los dólares suben de precio, se van a pedir menos dólares por la misma unidad de materia prima y viceversa, ¿no? Esto quiere decir que es probable que este movimiento, que ha sido más bien causado por una depreciación del dólar, se quede más bien en un rango. Es decir, no creo que sea un movimiento alcista del crudo, por lo menos de momento. Aún así lo iremos vigilando. No vaya a ser que empiece a realizar los máximos y tengamos que buscar como objetivo esta resistencia, ¿no? Pero de momento lo más probable es que se quede más bien en rango, ¿no? Nos pasa algo parecido con el oro, y es que este movimiento, este rebote, probablemente esté causado por esa debilidad del dólar, ¿no? Entonces, de hecho, si lo comparamos en magnitud con esa caída del dólar, sorprende ver que no ha sido tan grande la subida del precio del oro como la caída del dólar, ¿no? Lo cual me lleva a pensar que hay cierta debilidad intrínseca en este movimiento del oro y que posiblemente lo veamos todavía corregir algo más. Exactamente lo mismo con el cobre, ¿no? Cierta debilidad intrínseca en el cobre porque no ha sido capaz de rebotar mucho más de este nivel, teniendo en cuenta con toda la caída que ha habido en el dólar, ¿no? Bueno, lo dicho, semana con importantes salidas de noticias, mucha precaución a las salidas de tipos, sobre todo de la FED y del Banco Central Europeo, miércoles y jueves, porque podría haber bastante volatilidad, bastante ruido. Son las últimas semanas de cierto volumen del verano, luego cae algo el volumen, puede haber todavía más movimientos bruscos en el mercado. Y recordar también que yo volveré con el análisis, como todos los lunes, el primer lunes de septiembre. Así que nos veremos el primer lunes de septiembre. Si no nos vemos, que tengáis un buen verano. Os animo a, si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta y a que os suscribáis y activéis la campanita para que el primer análisis que realice de la nueva temporada os llegue el aviso y no tengáis que estar pendiente de ellos. Ha sido un placer, ser muy felices y feliz verano. Hasta luego.